Saludos cordiales. Le damos la bienvenida a este espacio de información donde pretendemos compartir datos jurídicos con abogados y con el público en general sobre trámites y negocios jurídicos que se hacen en la República de Panamá. Les saluda Hermes Ariel Ortega Benítez. En el día de hoy estaré yo conversando con ustedes, pero la intención de este espacio llamado Alianza Jurídica es que posteriormente algunos otros colegas se integren con nosotros para poder diseminar, difundir nuestros conocimientos en beneficio de los demás colegas, abogados y abogadas y de la comunidad en general. Hoy estamos abriendo este espacio que, como ya les dije anteriormente, le llamaremos Alianza Jurídica y que estaremos promoviendo por las redes sociales, en Instagram, Facebook y en YouTube, donde colgaremos videos totalmente gratis para que ustedes puedan servirse de ellos en los comentarios y los datos que estaremos compartiendo. Bueno, ya en el día de hoy, sin más preámbulos, el tema que queremos tocar es el del traspaso de la propiedad inmobiliaria. La propiedad inmobiliaria se puede traspasar de varias formas. Puede traspasarse por donación gratuita, puede traspasarse por medio de un juicio de sucesión, puede traspasarse cuando se hace efectiva una acreencia hipotecaria y también puede traspasarse, como lo hablaremos hoy, por medio de la compra-venta del inmueble. Me refiero a fincas y a fincas PH o incorporadas al régimen de propiedad horizontal. Para el traspaso de las fincas tenemos que tener en cuenta 4 facetas específicas que se dan en 4 oficinas públicas bien determinadas. Y hay que seguirlas en el orden que les voy a decir, porque si se salta alguna de ellas luego no podrá llegar hasta el final de ese trámite, porque esto es un negocio jurídico, pero que para poder consolidarse necesita hacer un trámite. La primera de esas facetas se cumple en la Autoridad Nacional de Tierras. La Autoridad Nacional de Tierras es una autoridad que nace en el año 2010 con la fusión de 3 direcciones importantes, que eran la Dirección de Catastro, la Dirección de Reforma Agraria y el Programa Nacional de Tierras. Al fusionarse o al unirse estas 3 direcciones estatales nace la Autoridad Nacional de Tierras, la cual incluye lo que se llama el catastro de la propiedad. Es necesario, si usted va a vender una finca o si es el comprador, en este caso decirle pues al vendedor que para empezar este trámite la finca debe estar actualizada ante el catastro de la propiedad. Se actualiza específicamente con relación a la figura del propietario, a determinar que esa finca con un número de identificación específico tiene un propietario que es la persona del que pretende vender. También en el catastro de la propiedad existen otros datos como las dimensiones de la finca, el valor catastral, los límites que tiene la finca y su ubicación. Pero para el tema de la venta, lo más importante es que se actualice la figura del propietario. Esto se actualiza mediante copias simples de la escritura pública, mediante la cual el propietario, que va a ser el vendedor, adquirió la finca. Se lleva a la Autoridad Nacional de Tierras, se paga una suma de $5 por el servicio que se va a dar, y en algunos días la Autoridad Nacional de Tierras debe de expedirle una certificación de que la finca está actualizada. Ojo, con la actualización de la finca no se debe aumentar el valor catastral, porque las leyes protegen pues esta materia y está nítidamente establecido en la legislación que con la actualización de la finca y en especial pues el tema del propietario no se aumenta el valor catastral. Entonces, una vez actualizada la finca en la NATI, la persona que va a vender debe concurrir entonces a la Dirección General de Ingresos, porque allí se van a hacer el pago de los impuestos. Para poder hacer los trámites en la Dirección General de Ingresos, la finca debe estar actualizada. Por eso le dije que no se puede saltar ninguna de las facetas que le vamos a explicar. La primera es ir a la NATI, la segunda entonces a la Dirección General de Ingresos. En la Dirección General de Ingresos usted va a proceder, ya con la finca actualizada en ANATI, va a proceder a solicitarle pues a los funcionarios
que le permitan los formularios para lo que es la declaración jurada de impuestos del 2% y el 3%. El impuesto del 2% es el impuesto de transferencia de bienes inmuebles y el impuesto del 3% es el impuesto sobre el excedente en la ganancia. Estos dos impuestos se pagan al vender la finca y por lo tanto el vendedor es el que tiene que hacer el trámite porque es el propietario de la finca. Se puede hacer de manera presencial y también se puede hacer en línea por la página de la DGI. De manera presencial, la persona va a la DGI, completa los formularios, obviamente tiene que ser el vendedor o una persona autorizada por medio de nota que debe estar autenticada la firma ante notario. Y una vez se presentan los formularios, la DGI va a hacer el cálculo de ambos impuestos. La persona debe llevar lo que se llama la minuta de compra-venta o la promesa de compra-venta. Esa minuta de compra-venta o esa promesa de compra-venta debe ir firmada por el vendedor y por el comprador, pero también debe ir refrendada por un abogado. Entonces debe llevar copia de cédula del vendedor, debe llevar copia de cédula del comprador y copia de cédula e idoneidad del abogado que la refrendó. Se produce entonces los formularios y una vez se calcula cuál es el impuesto, entonces la persona queda autorizada para hacer el pago. Este pago lo puede hacer en la Caja de Ahorros o en el Banco Nacional y también se puede hacer en línea por medio del Banco General. No conozco de ningún otro banco que se pueda hacer en línea, entiendo que por el Banco General se puede hacer. Si hay algún otro banco que se pueda hacer en línea, con gusto me lo dejan en los comentarios y así se podrá pues difundir ese dato también con las personas que se sirvan de este video. Entonces, una vez pagado el impuesto, la persona regresa con el comprobante respectivo, con las boletas de pago, y la DGI le expide lo que se llama el certificado de recepción del impuesto. Estos tres documentos son muy importantes para la otra fase que sigue. El pago, como les dije, que también se puede hacer por medio del Banco General, entonces lo que se guarda son los comprobantes de que el pago se hizo por medio del Banco General. Con la minuta de la que le hablé, ya no de la promesa de compraventa, porque la promesa de compraventa solo te sirve para hacer el pago de los impuestos, sino con una minuta ya de compraventa como tal, ya no es promesa, ya es compraventa como tal, y con los impuestos pagos concurre donde el notario para que el notario entonces le levante la escritura pública. El notario levanta la escritura pública, concurren a firmar el vendedor y el comprador, y luego de eso entonces el notario expide lo que es una copia de la escritura pública que comúnmente le llamamos el cierre. Ese cierre es el que va a servir para ir entonces al registro público. Pero vamos a detenernos un poquito aquí ante el notario porque estos tres documentos que les hice referencia son importantes que queden en el archivo del notario y también el notario copia en la escritura pública lo referente a los pagos realizados y a las boletas mediante las cuales se comprobó. También el notario hace una verificación de que el impuesto efectivamente ha sido pagado. En el caso de las fincas incorporadas al régimen de propiedad horizontal, tienen que tener también en la escritura pública el pagisalvo de administración, de que está al día en las cuotas de mantenimiento. Igualmente, cuando se trata de compraventa en donde interviene una persona jurídica, en la escritura debe copiarse el acta donde la persona jurídica autoriza ya sea la venta o ya sea la compra, en cada caso, ¿no? Si es comprador, si es vendedor. Y eso debe también copiarse en la escritura pública. Otro punto importante allí es que esa escritura pública, cuando va a ser reingresada al registro público, debe llevar unos pagisalvos. De acuerdo con nuestra ley civil, con nuestro código civil, en los contratos de compraventa, el vendedor tiene la obligación de hacer el pago de los impuestos y también de proveer al comprador los pagisalvos de el IDAN, porque de acuerdo con la ley del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales IDAN, toda operación inmobiliaria que se vaya a hacer con una finca debe de llevar el pagisalvo del IDAN. Y también debe llevar el pagisalvo del Ministerio de Economía y Finanzas de que la finca se encuentra al día en sus impuestos. Recuerde que el impuesto de inmuebles se paga cada 4 meses y por lo tanto el pagisalvo que usted saca le va a servir hasta la fecha en la que nuevamente se causa el pago del impuesto y si no se ha pagado obviamente no va a estar al día y no va a estar pagisalvo. El vendedor debe de entregar esos pagisalvos
al comprador, y también en el caso de las fincas incorporadas al régimen de propiedad horizontal debe entregar la constancia o el pagisalvo de que se encuentra al día en la cuota de mantenimiento. Con todos estos documentos entonces se forma ya la escritura pública, que es el título mediante el cual se va a traspasar el dominio del vendedor al comprador, que repito, los pagisalvos y el pago de los impuestos de acuerdo con la ley civil corren por cuenta del vendedor, y por cuenta del comprador, de acuerdo también con la ley civil, corre el pago de la escritura y el pago de los servicios que brinda el registro público por la inscripción de la escritura pública. Eso está así redactado en la ley, pero nada impide de que en los contratos de compra-venta se invierta pues la carga de esto en cuanto a esos pagos. El comprador debe de recibir la copia de la escritura pública del notario y entonces acudir a la cuarta oficina pública en la cual debe de ya concluir el trámite, presentando en el registro público la escritura respectiva. El registro público le va a hacer un cobro por el valor de la venta, y si lleva actas por sociedad anónima, fundación de interés privado, cualquier otra persona jurídica que intervenga en el acto también le va a hacer un cobro con base a eso. Entonces usted hace ese pago, se puede hacer con tarjeta de crédito o con tarjeta clave en la misma oficina de liquidación del registro público, o puede usted salir y hacer el pago en la oficina del Banco Nacional que queda ahí en el mismo registro público que está ubicado allí en la vía de España. Luego de hacer esos pagos, usted se dirige entonces a ingreso, ingresa su escritura pública. Esa escritura pública debe ser revisada por los calificadores del registro público y si no le encuentran ningún error debe estar inscrita en unos 3 días. Hasta aquí el procedimiento explicado de forma breve de lo que es la compra-venta de las fincas, ya sea finca raíz o finca incorporada a la propiedad horizontal, que pueden ser apartamentos y también casas. Debo decir que usualmente en Panamá este trámite puede durar unas 2 semanas, desde que inicias en la NATI hasta el paso de la DGI, luego notario y luego registro público. Debo decir también que usualmente en Panamá lo que se estila es que se firma un contrato de promesa de compra-venta donde se establecen en ese contrato de promesa de compra-venta cómo van a ser los pagos. Y usualmente en nuestro país lo que se estila es adelantar el 10% del valor de la finca al vendedor para que éste con ese 10% proceda a la cancelación de los impuestos, el impuesto de inmueble y el impuesto sobre la ganancia, el 2 y el 3%. Igualmente se le da un plazo establecido para que vaya consiguiendo los pagisalvos, ¿no? Y los puede entregar al comprador para que éste proceda a la inscripción en el registro público. Igualmente debo decir que luego del pago del 10%, lo que usualmente se establece en Panamá es que al momento de la firma de la escritura pública ante el notario se haga entonces la entrega de una carta promesa irrevocable de pago, que es una de las fórmulas de pago que más se utiliza. Esta carta promesa irrevocable de pago ofrece tanto al vendedor como al comprador la opción de que un tercero, en este caso un banco de la localidad, cancele el monto adeudado. ¿Por qué es bueno que quede ante un tercero? Porque no va a quedar ya ni a voluntad del vendedor ni a voluntad del comprador. Entonces la carta promesa irrevocable de pago tiene esa virtud de que el comprador se la extiende a favor del vendedor, este la recibe al momento de la firma de la escritura de venta, ya entonces tendría él con la carta en sus manos la confianza de que efectivamente va a recibir el dinero una vez esté inscrita la propiedad a nombre del comprador. Y a la vez el comprador tiene la confianza de que el dinero solamente lo va a recibir el vendedor cuando la propiedad pase a favor de él y quita de la voluntad de ambas partes la conclusión del negocio, quedando entonces en un tercero con un prestigio ya en la plaza como son los bancos de la localidad. También hay otra forma de pago en la cual el notario custodia el cheque de pago expedido a favor del vendedor por parte del comprador y lo entrega al vendedor una vez él pueda comprobar en el sistema de información registral de que efectivamente la finca ya quedó inscrita a favor del comprador.
Esta es una segunda fórmula de pago y luego está la tercera forma de pago en la cual el comprador le paga directamente al vendedor y luego queda esperando hasta que la inscripción se dé a su favor. Repito, usualmente lo que yo utilizo es la fórmula en la cual interviene el banco con una carta promesa irrevocable de pago. Bueno, hasta aquí hemos explicado de forma breve, de forma resumida, si se quiere, pero con los datos más importantes, cuál es el trámite que se sigue en nuestro país para la compra-venta de bienes inmuebles, destacando los 4 pasos: ANATI, DGI, notaría, registro público, y en ellos a la vez los datos importantes, como lo son, en el caso de que es una finca incorporada al régimen de propiedad horizontal, debe llevar un pago y salvo de la cuota de mantenimiento. Todas las fincas que vayan a ser inscritas que tengan una operación en el registro público deben llevar el pagisalvo del IDAN y el pagisalvo del MEF. En el caso de que haya involucradas personas jurídicas, tienen que copiarse en la escritura pública las actas que autorizan la operación inmobiliaria por parte de cada persona jurídica, y obviamente tiene que concurrir en nombre de la persona jurídica pues el individuo o la persona natural autorizada para poder hacer eso en nombre de la persona jurídica, que no necesariamente tiene que ser su representante legal, puede ser cualquier persona autorizada por los órganos de gobierno de cada persona jurídica. Igualmente, como les dije, el pagisalvo de mantenimiento debe ser copiado también en la escritura pública, y como les dije, este es un trámite que puede estar llevándose en 2 semanas. Quizás a veces se hace un poco más alargado si hay alguna complicación, pero este servidor lo ha podido realizar en 2 semanas. Así que hasta aquí nos despedimos. Les reiteramos nuestra invitación a que sigan pendientes a nuestras redes sociales, porque estos datos se van a estar difundiendo en Instagram, en Facebook y en YouTube, en donde estaremos colgando videos como este, que lo que tratan es de informar de manera breve, de manera concisa, en un lenguaje claro, en un lenguaje accesible para todas las personas, no solamente para los colegas, sino también para el público en general, datos importantes sobre trámites y negocios jurídicos. Y en el día de hoy tratamos el tema de la compra-venta de la propiedad inmobiliaria. Me despido nuevamente de ustedes, su amigo y servidor Hermes Ariel Ortega Benítez, y bienvenidos a este espacio informativo con datos jurídicos llamado Alianza Jurídica. Saludos cordiales.